Bueno, buenas a todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que son los delitos de lesa humanidad, lo que se norma en forma conjunta de delitos de lesa humanidad. También vamos a ver cuáles son los tipos de delitos penales internacionales que se reconocen mediante el Estatuto de Roma. Ven, la Convención de Ginebra tuvieron su primera aparición también. Y vamos a mencionar también cuáles son la fuente de estos, la fuente de los delitos penales internacionales. Vamos a tener que mencionar ciertos principios del derecho penal internacional. Vamos a ver la obligatoriedad de los estados respecto a esto. Vamos a ver la obligatoriedad del Estado argentino en particular. Por lo tanto, vamos a empezar a diferenciar primero las fuentes del derecho penal internacional. Vamos a hacer una comparación. En ciertas formas me gusta encontrar la similitud entre el derecho local y el derecho internacional. Vamos a decir que las fuentes del derecho penal internacional son la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre. Incluso en el fallo, si no me equivoco, es en el fallo Aracida-Clavel, en su disidencia Maqueda da una gran importancia a lo que es la costumbre. Pero bueno, eso es un tema aparte. Vamos a decir también que otra fuente es el derecho consuetudinario, otras fuentes y otros tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a mencionar la principal característica de los delitos de lesa humanidad. La principal es que estos son imprescriptibles. Algo contrario que vamos a encontrar en el derecho penal, ¿no? Algo también es la irretroactividad de la ley. Un principio general del derecho penal es la existencia de una ley previa para determinar que determinada acción es un delito. Artículo 18 de la Constitución Nacional y demás tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, esta excepción se da en cuanto a lo que son los delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la justificación? La verdad de los actos cometidos y evitar que esto pueda llegar a suceder a futuro. Por lo tanto, se busca la verdad y la reparación, ¿sí? Es el impedimento también de cualquier barrera o herramienta jurídica que pueda llegar a obstaculizar la celebración del juicio, es decir, en este caso queda prohibido lo que es amnistía, obediencia debida, perdón, indulto. Son cosas que vemos que son cotidianas quizás o que las entendemos como principios en el derecho local, pero que en el derecho internacional referido a lo que son los derechos humanos queda totalmente prohibido en base a los delitos de lesa humanidad. Entonces, vamos a volver a mencionar las características de los delitos mal llamados de lesa humanidad porque eso es una categoría. Hay varias categorías de los delitos de lesa humanidad. Los vamos a encontrar mencionados en el Estatuto de Roma a partir del artículo 5 en adelante. Pero bueno, vamos a volver a mencionar las principales características del derecho penal internacional en cuanto a los delitos de lesa humanidad. 1. Son imprescriptibles. 2. Quedan prohibidas las barreras que puedan llegar a obstaculizar la celebración del juicio. Es decir, indulto, amnistía, obediencia debida, cualquier tipo de acción que pueda llegar a obstaculizarlo, queda prohibida. 4. Se aplica la irretroactividad de la ley, es decir, no requiere la existencia de una ley previa. Por ejemplo, vamos a mencionar que en el fallo Maceo, cuando Maceo, después de que lo encuentran culpable, en primera instancia, él lo que hace es apelar, estableciendo que no era un delito de lesa humanidad lo que se le abocaba y que por lo tanto era pasible de prescripción. Bueno, la Corte dio un montón de argumentos para determinar que sí era un delito de lesa humanidad. Y lo importante es que lo que la Corte hace es que si bien, por ejemplo, la normativa que se utiliza es una normativa que Argentina ratifica de forma posterior a la ocurrencia de los hechos, lo que hace no es crear normativas, sino afirmar algo que ya existe en el Ius Cogen Internacional de Derechos Humanos, es decir, los principios de los derechos humanos. Bueno, vamos a mencionar también cuáles son las clases de delitos de lesa humanidad. Vamos a mencionarlo por encima quizás, pues si tenemos que entrar en detalles son un montón de incisos que vamos a encontrar a partir del artículo 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma. Vamos a decir que el genocidio, la particularidad que tiene es que la particularidad de los delitos de lesa humanidad es que todos son ataque. Acá no hay delito por omisión, son todos delitos por acción. No existe el delito por omisión en este caso, sino que son todos por acción. Por ejemplo, vamos a encontrar que el genocidio es un ataque que se realiza de forma organizada y sistemática hacia un determinado sector de la población, es decir, ataca a minorías. Puede ser en base a raza, sexo, etnia, lo que fuere, pero hacia un determinado sector. Vamos a poner un ejemplo. Si el partido nazi, estamos poniendo ejemplos horroríficos, ¿no? Pero bueno, que son de hechos que han transcurrido en la humanidad. Por ejemplo, si el partido nazi hubiese abocado únicamente sus ataques hacia la comunidad judía, hubiese sido genocidio. Pero los nazis no se detuvieron ahí, sino que atacaron a toda la población que se les interpuso en el paso contra sus intereses. Vamos a decir la diferencia, vamos a establecer la diferencia y la similitud entre genocidio y lesa humanidad. Ambos coinciden que es un ataque que es organizado y de forma sistemática. La diferencia es que el genocidio es hacia un determinado sector, mientras que la lesa humanidad es a la población civil, por lo tanto no discrimina a quien ataca en el camino. Es decir, es a cualquier parte de la población de forma total o parcial.
Después existen los crímenes de guerra, los cuales son, una vez dictado el estado de guerra, son aquellos que se realizan en este hecho, en este lapso, es verdad. Y también los crímenes de agresión, que es cuando un estado atenta contra el otro en base a lo normativo o las causales que lo puedan llegar a llevar. Ahora, ¿cuál es la obligatoriedad de los estados en base a esto? Una vez que los estados ratifican los convenios o los tratados internacionales de derechos humanos, vamos a decir los instrumentos internacionales de derechos humanos, los estados tienen la obligatoriedad, según dice la Convención Americana Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1, respetar, efectivizar y garantizar los derechos de esta convención. Por lo tanto, acarrea también el deber de investigar, prevenir y sancionar las acciones que puedan vulnerar los derechos humanos. Ahora, ¿es de cumplimiento obligatorio? Primero, porque Argentina, en el año 1994, sexta y última reforma de la Constitución, lo que hizo fue, recordemos que se creó en el 53, se modificó en 1860, 1866, 1949, 1955 y año 1994, sexta y última, producto del Pacto de Olivos entre Menem y Raúl Alfonsín. La particularidad que tiene, o lo que atañe esta materia, es que el artículo 75, inciso 22, le otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, ya no hay un sistema monista, no hay un único derecho que prevalezca acá, sino que hay un sistema dualista, donde se complementa la normativa local y la internacional. ¿Viene a estar un sistema por encima del otro? La respuesta es que no. Y la respuesta, que la ha establecido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante su jurisprudencia y también lo ha establecido la Corte, es que estas normativas vienen a complementarse, no a enfrentarse. Por lo tanto, igual a mí me gusta decir que la normativa internacional se encuentra quizás un peldaño por encima, porque a su vez también los estados que la ratifican se comprometen a adoptar medidas legislativas al fin de que su normativa local se acople al contenido de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, tiene quizás un peldaño más. Incluso la competencia de la Corte Interamericana la vamos a encontrar en el artículo 62 de la Convención y la obligatoriedad de su sentencia la vamos a encontrar en el artículo 68 y esta es inapelable, entonces es la palabra final, vendría a ser. Obviamente los requisitos para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran en el 46 en adelante. Primero debe pasarse por la comisión, se debe agotar la vía procesal local o demás supuestos que establece la convención. Primero, después la comisión va a establecer un informe al Estado y ante el incumplimiento de este, ahí el caso se somete a la Corte. Bueno, a su vez también me gusta mencionar a mí los convenios y los tratados. Vamos a, como les dije, me gusta mencionarlo desde lo particular, de lo micro a lo macro. Me gusta relacionarlo con los contratos. Primeramente, pacta sunt servanda, los contratos deben ser honrados. A su vez también vamos a encontrar su obligatoriedad y la forma en que los países se pueden unir o ratificar a un instrumento internacional de derechos humanos, lo vamos a encontrar las formas en el Convenio de Viena, ¿sí? Ahora, los estados deben cumplir con la totalidad de lo que se les propone en los tratados, antes de ratificar, digo. Los tratados pueden establecer reservas, es decir, le ponen determinadas propuestas y el estado dice, acepto estas menos esta. Como pueden hacerlo, pueden, siempre y cuando esto no afecte el espíritu de la norma. En caso de que lo haga, no tiene sentido, siga caminando, acá no tiene nada que hacer. Además, también lo que vamos a hablar es que los estados, cuando lo ratifican a los instrumentos internacionales, hay una demostración de consentimiento, discernimiento y voluntad. Es decir, que no se puede lugar a vicios del consentimiento, porque los estados reconocen lo que están estableciendo. Entonces, de este modo vamos a encontrar la obligatoriedad de los tratados internacionales. Vamos a mencionar, como ya dijimos previamente, cuál es la fuente o el núcleo de los delitos internacionales, delitos penales internacionales. Recordemos, son todos delitos por acción, acá no hay delitos por omisión, estamos repasando lo que dijimos previamente. Tiene la particularidad de que son imprescriptibles en base a la gravedad de los actos. Tiene la particularidad de que no puede haber barreras que puedan llegar a obstaculizar la celebración del juicio, es decir, no hay indulto, no hay amnistía. La irretroactividad de la ley se aplica, es decir, se puede llegar a judicializar un determinado caso o hecho con normativa que quizás no se encontrara ratificado o vigente en ese momento. Y la obligatoriedad de los estados de cumplir con toda esta normativa. A partir de acá, estamos entendiendo que diferenciamos lo más importante de esta clase, es lo que acabamos de mencionar. Los diferentes tipos de delitos penales internacionales que nombramos son genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Espero que este video sea de aporte y desde ya, muchas gracias y saludos a todos.